Bien, ¿alguna duda hasta ahora de esto? Lo que estoy explicando está también explicado en el video, ¿sí? Sí, muy bien por entrar temprano, Marce, bien. Es lo que está en el video. Estoy dando otra explicación para que más o menos vayamos entendiendo, y después les voy a dar un caso como este, no le presten atención ahora, al final lo vemos bien, ¿sí? Es algo como cuando les mandé en el serie un LC también, ¿sí? Es algo parecido, así que vamos a ver algunas cositas que hasta nos van a convenir para resolverlo y no tener que hacerlo tan mecánico con la fórmula solamente, sino poder deducir cómo ir sacando esos valores, como hicimos recién con cada corriente, ¿sí? Cómo lo pasábamos a binómico, bien, de la misma manera, ¿sí? Pero ahora sigamos con esta parte. Bien, creo que ya están la mayoría dentro. Entonces, dijimos, teníamos la suma, sumábamos IR más IL, desde ahí sumábamos IC. Entonces, ese iba a ser el final de la suma. Uníamos el principio de la suma, que era el inicio de IR, con el final, y tenemos el vector IT. Y ese IT va a estar desfasado un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Quiero ver una cosita. Ahí está. Bien. Bien. Pasado a limpio, esto nos queda así. IR, el vector resultado de la resta de IL, que llegaba más o menos hasta acá, menos IC, que lo hizo llegar hasta este punto, ¿sí? Esto de acá es IL menos IC. Y la resultante de esa suma es I total, ¿sí? I total, que va a tener una cantidad, ¿sí? Un valor numérico, y va a estar desfasado un cierto ángulo, fíjense, en este caso. ¿Sí? Fíjense una cosa. IL, que es el que tiene el ángulo negativo, en los circuitos paralelos, la corriente en la bobina siempre va a ser a menos 90 grados. Y la corriente en el capacitor siempre va a estar desfasada a más 90 grados. ¿Sí? ¿Qué pasaba con los componentes resistivos, es decir, con las reactancias? La reactancia en el capacitor siempre estaba a menos 90 grados y la reactancia en la bobina siempre estaba a más 90 grados. ¿Sí? Fíjense, traten de tener una relación entre las dos, que la corriente del capacitor está a más 90 y la reactancia del capacitor está a menos 90. La reactancia en la bobina está a más 90 y la corriente en la bobina está a menos 90. Eso es más o menos una relación que tengan para siempre acordarse de eso. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a este valor? ¿Sí? Les voy a compartir la pantalla nuevamente. ¿Sí? Tenemos ya los tres valores, como dijimos. IL a menos 90 grados, IC a más 90 grados e IR a 0 grados. ¿Sí? Si nosotros vemos el triángulo que hicimos recién, es un triángulo rectángulo. ¿Qué hacíamos? ¿Qué podíamos hacer con ese triángulo rectángulo? ¿Qué aplicábamos? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Entonces, ¿qué me decía Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, creo que era. Bien. Es decir, tenemos un triángulo rectángulo, que esto tiene menos de triángulo que otra cosa, ¿sí? Pero supongamos, la hipotenusa, que era la diagonal, al cuadrado, en este caso, ¿quién es la hipotenusa? La I total. Ahí Bien. total. Es igual a la sumatoria al cuadrado de sus catetos, ¿sí? ¿Quién es el cateto de acá? El cateto opuesto, digamos. ¿El horizontal quién es? El capacitor. IR. Tierra, sí.
El horizontal es IR, ¿sí? El real. Y el vertical IL. IC. es la diferencia de los dos. ¿Se acuerdan que IL va hacia abajo e IC va hacia arriba? Entonces, ¿qué pasaba cuando uno iba para arriba y el otro iba para abajo? Se resta. Se restaban. Se Entonces, restaban. el cateto opuesto en este caso va a ser la diferencia que tengo entre IC e IL. ¿Sí? No va a ser ni IC ni IL. ¿Cuándo va a ser IC y cuándo va a ser IL? Cuando en el circuito no tenga o un capacitor o una bobina, que solamente tenga uno de los dos componentes reactivos. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, pero Sí, Sí, profe. Bien. ¿Qué hacemos con Pitágoras? ¿Sí? Decimos que, como dijeron ustedes, la hipotenusa al cuadrado, que es I total al cuadrado, va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Es decir, uno de sus catetos era IR, es decir, IR al cuadrado. Más el otro cateto dijimos que era la diferencia de IC menos IL. ¿Sí? Es decir, eso al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace? Se pasa el cuadrado de I total para el otro lado en forma de raíz y nos queda esta fórmula. ¿Sí? Vuelvo a repetirles, en el video está explicado las fórmulas por un lado y este ejercicio por otro. ¿Sí? Nosotros estamos explicando de nuevo el ejercicio, pero un poquito más resumido para pasar al siguiente. Entonces, fíjense, reemplazamos. Teníamos IR, que era 1,25 amperes al cuadrado. En la fórmula ya me olvido de los ángulos. ¿Por qué? ¿Dónde están influyendo esos ángulos? En el signo de cada uno. Este era más 90, entonces 9,43 es positivo. Este era menos 90, entonces este 1,59 es negativo. Desde ahí sale este menos. ¿Sí? No sale desde otra forma. Entonces, 9,43 menos 1,59, eso al cuadrado. Una vez que tenemos esta suma, se hace la raíz y nos da como resultado la corriente, ¿sí? Que sería de 7,94 amperes. ¿Sí? ¿Qué me está faltando en esta corriente? El ángulo. El ángulo de desfasaje. ¿Sí? Número phi. El ángulo phi. Bien. ¿Cómo lo podemos sacar? Volvemos a lo mismo. Tenemos un triángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que vamos a aplicar ahí? Trigonometría. ¿Sí? En este caso, el ángulo es así. El triángulo es este, ¿no? La corriente que nosotros necesitamos saber es esta, y el desfasaje es este de acá. ¿Sí? Por trigonometría yo sé que este ángulo de acá, la tangente de este ángulo, la tangente de phi, es igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Quién es el opuesto? IC menos IL. ¿Y quién es el adyacente? IR. IR. ¿Sí? Entonces, esto es, la tangente del ángulo es igual a eso. ¿Sí? Es decir, la tangente de ángulo es igual a IC menos IL sobre IR. Ahora, eso es la tangente del ángulo. Yo necesito saber solamente el ángulo phi. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta tangente pasa para el otro lado. ¿Sí? Entonces, Sería arco tangente. pasa como arco tangente. Entonces, digo que phi es igual al arco tangente de IC menos IL dividido IR. Presten atención a los paréntesis y corchete. Primero se resuelve esto, después se hace la división y después se hace el arco tangente. ¿Sí? Ojo con poner todo en la calculadora y no poner estos paréntesis. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen arco tangente, el valor de IC menos el valor de IL y dividido IR, la calculadora le va a hacer directamente el arco tangente de IC. Y el resto después lo hace por separado. ¿Por qué? Porque lo separa en términos. ¿Sí? Respeten los paréntesis. Bien, reemplazando todo esto, me da que el ángulo phi de esta IL es de 80 grados 56 minutos. ¿Sí? Habíamos dicho que cuando un ángulo nos da más de 30 minutos, redondeamos este valor para arriba.
¿Sí? ¿Por qué? Porque 1 grado son 60 minutos. Esto está casi acercándose a 1 grado, entonces decimos para redondear que mi ángulo phi es de 81 grados. ¿Sí? Si esto valiera menos de 30, lo dejamos en 80. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, sí. Profe, Sí, sí. Sí. y si es 30, se suma, ¿no? O sea, sería 81 igual. Si es 30, sí, lo suman. 30 para arriba, le suman 1, y 30 para abajo, o sea, hasta 29 lo dejan como está. ¿Sí? Que 1 grado no les va a modificar mucho igual, ¿sí? Pero para más o menos manejar todos los mismos valores. Entonces, mi corriente vale 7,9481 grados amper. ¿Sí? Esa es una forma de sacarlo. La otra forma, ¿cuál es? Nosotros hicimos una sumatoria acá. ¿Sí? Al hacer una sumatoria de corriente, ¿qué ley estamos aplicando? De Kirchhoff, puede ser. La primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Que dice que la sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo... Dale, Miyu. ¿Alguien está peleando con la mascota ahí? Tenía el. Tenía el. Disculpa. No pasa nada. Pues, por lo menos sé que tienen el micrófono abierto para participar. Bien. La sumatoria de las corrientes entrantes a un nodo, en este caso un nodo este que tenemos acá, es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. ¿Quiénes son esas corrientes salientes? IR, IL y IC. Por lo tanto, I total es igual a ¿qué? A IR más IL más IC. Primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Que en realidad es lo que hicimos acá. Hicimos una sumatoria. Pero ¿qué pasa? Esto no es una sumatoria lineal, sino que es una sumatoria vectorial. Y esa sumatoria vectorial nos dio como resultado un triángulo rectángulo. Y desde ahí sacamos las fórmulas de Pitágoras y de trigonometría. ¿Sí? Hacemos todo eso para llegar a las fórmulas. Pero en este caso también podemos hacer una sumatoria. ¿Sí? Una sumatoria algebraica, digamos. ¿Qué pasa con esa sumatoria? Al tener que valores con desfasajes, deja de ser una sumatoria lineal y es una sumatoria binómica. Entonces, vieron que nosotros acá analizamos cada uno de estos y dijimos que el valor binómico para IR era este, que el valor binómico para IL era este de acá, y que el valor binómico para IC es este de acá. ¿Sí? ¿Qué hacemos con esos valores? Como ya los tenemos ahí transformados, decimos que si yo quiero saber, esperen que se me tilde un poquito, si yo quiero saber cuánto vale I total, con estos valores lo puedo sacar. Entonces planteo, I total es igual a IR más IL más IC. Fíjense la simbología de cada I. Esto significa que es una suma vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando sumamos, lo sumamos en forma binómica, no sumamos en forma polar. ¿Sí? Si sumo en forma polar me va a dar mal. ¿Qué voy a hacer entonces? Sumo IR, que es 1,25 más J0, ¿sí? 1,25 de real, 0 de imaginario. Todo eso, ampere. Más IL, que IL es 0 menos J, 1,59 amperes. 0 de parte real y menos 1,59 de parte imaginaria. Más IC, que es 0 más J, 9,43 amperes. 0 de parte real, 9,43 positivo de parte imaginaria. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Sumo. Y para sumar esto, lo que tengo que hacer es agrupar. ¿Qué agrupo? Los reales por un lado y los imaginarios por el otro. En IR, este valor de IR, ¿qué parte es la parte real? 1,25. 1,25. Bien. En IL, ¿qué parte es la parte real? 0. 0. Y en IC, 0 también. Cero también. entonces, agrupo 1,25 más 0 más 0. ¿Sí? ¿Cuánto me va a dar eso? 1,25. Bien. Y agrupo, por otro lado, la parte imaginaria. ¿Quién es la parte imaginaria de IR? 0. 0.
J 0. Y de IL, Menos un J,59. bien, la parte imaginaria de IL es menos 1,59. ¿Sí? Y la parte real de IC, 9,43 positivo. 43. entonces fíjense cómo los agrupé. Número real es la sumatoria de esta, número imaginario, o sea, más J, y todos los imaginarios. 0, que era de la IR, menos 1,59, que era de IL, más 9,43, que era de IC. Hice una suma directamente, pero cada uno con su signo. ¿Sí? Entonces, menos 1,59 más 9,43 me dio 7,84. Con 0, más 0 o menos 0, me queda el mismo valor. ¿Sí? Entonces, tengo como I total una corriente que va a tener 1,25 de parte real y 7,84 positivos de parte imaginaria. ¿Sí? Mi corriente total es 1,25 más J, 7,84 amperes. Y si yo hago el pasaje de binómica a polar con la calculadora, y acá sí necesito hacer el pasaje con la calculadora, cuando termine de hacer el pasaje, mi corriente me va a quedar como 7,94 con un ángulo de desfasaje de 81 grados amperes. ¿Y cuánto me había dado el valor calculado por la fórmula? Lo mismo. Lo mismo, bien. Entonces, son dos formas de llegar a la corriente total. Ustedes pueden usar la que quieran. ¿Sí? ¿Qué pasa? La que usen tienen que hacer el planteo. Si van a usar esta parte, La última forma sería como más simplificada, por así decir. sí, sería más rápida, digamos. Pero ambas formas son fáciles. Ustedes piensen que acá son dos fórmulas. ¿Sí? Y acá es una suma y después usar la calculadora para hacer el pasaje de binómica a polar. ¿Sí? ¿Qué les recomiendo yo? Que hagan las dos. Por ahora hagan las dos. ¿Para qué? Porque si este valor me da distinto de este, en algo me estoy equivocando. ¿Puede dar distinto? Sí. Por ahí esto me da 7,94 y esto me da 7,88. Y el ángulo acá me dio 80 y acá me dio 81. Esa Profe, ¿se podría diferencia. utilizar como No, verificación? Sí, en el trabajo creo que lo pido, que hagan la verificación de la primera ley de Kirchhoff. Que es esta. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Pero sí, a ver, ¿por qué lo pido? Justamente para eso, para que ustedes vean, si esto da distinto, algo pusieron mal, algún valor están tomando mal, algún desfasaje están tomando mal. Entonces se revisa. ¿Sí? Bien. Algo Profe, similar como lo del otro trabajo. Es similar, pasa que estamos adaptando esa fórmula para paralelo. Sí, ¿quién me habló? yo. Entonces en el trabajo usamos los dos métodos. Sí, Perfecto. no sé quién me habló, quiero que David Cosas. No, no, Gómez. Ah, Gómez Gómez. Gonzalo. No me salta por eso. Bien, una vez que tenemos la I total, ¿sí? Ya tenemos la I total, recién ahí podemos saber la impedancia. ¿Por qué? Aplicamos la ley de Ohm. Corriente del circuito es igual a la tensión sobre la impedancia. De ahí despejamos, pasamos la impedancia multiplicando y la corriente dividiendo. Me queda que la impedancia es tensión sobre corriente total. 100, 0 grados volt, dividido 7,94, 81 grados amper. Los módulos se dividen, 12,59. Los ángulos, ¿qué se hace cuando divido dos ángulos? Se restan. ¿Lo sumo? Se restan. Se restan. En la división se restan, en la multiplicación se suman. Entonces, 0 grados menos 81 grados. ¿Sí? Entonces me da una una impedancia de 12,59 menos 81 grados ohms. Y esa es la impedancia del circuito. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Buenísimo. No, Yo tampoco. ¿Seguros? ¿Ninguna duda? No me quedó claro en qué momento tengo que hacer el gráfico. En qué parte o lo hago como para verificar en realidad. En el trabajo les pido el gráfico, ¿no? Sí, forma Sí. analítica y gráfica con la primera ley de Kirchhoff. Bien. La forma analítica es esa que vimos a lo último. Esta de acá.
¿Sí? ¿Cuál es el gráfico? Si yo tengo, supongamos, no vamos a hacer unos valores y dejo de compartir pantalla. ¿Sí? Así ven acá. Fíjense si pueden fijar la pantalla ustedes para que si habla otro no se les corra. ¿Sí? Supongamos esto. No estamos todavía con este, ¿eh? Tengo. Y R vale 8 amperes y L vale 6 amperes e IC vale 2 amperes. Vamos a cambiar estos valores para hacerlo para arriba. 2 amperes y 6 amperes. ¿Sí? Este con un ángulo de 0, ¿este qué ángulo iba a tener? Menos 90. Menos 90. Y El este, otro es 90, pero positivo. exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Me hago un eje. Salió derechito. Dibujo IR. Le doy una escala, digo, 1 centímetro son 1 amper. Entonces, IR, ¿cuánto va a tener? 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros. ¿Sí? Por ahí más o menos, ¿no? ¿Sí? Ustedes lo miden, tienen que tener 8 centímetros. IC, más 90 grados. ¿Cuánto va a tener? ¿Cómo lo voy a dibujar? 6 Para centímetros. arriba. 2 centímetros. IC, 6 centímetros, es decir, más o menos hasta por acá. A ver, vamos a dibujarlo con amarillo. Hasta por acá más o menos. ¿Sí? Hasta acá. Sí, 6 centímetros. Para hacerlo más o menos parecido. Esto es IC. EIL, 2 2 centímetros hacia abajo. centímetros. 2 centímetros, más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces, estoy dibujando cada vector en escala. Profe, perdón, ¿dónde está la opción para fijar pantalla? Si lo hago. Si estás en el celular, tocas mi foto. Estoy en la compu. Pones en donde está mi imagen los 3 puntitos y pones anclar. Anclar o anclaje. Listo, está bien, gracias. De nada. Entonces, hacemos la sumatoria. Recordemos, esto es IC. ¿Sí? Traslado IC al final de IR. IC. ¿Sí? Y traslado IL al final de IC. Es decir, acá hice 6 centímetros hacia arriba y después 2 centímetros hacia abajo. Y donde termina IL, voy a tener la corriente. ¿Sí? Mi corriente total. Entonces, ¿qué es lo que me voy a tener que fijar para que esto haya salido bien? Que mi corriente, por ejemplo, analíticamente me dio I total vale 8,5, 35 grados amper. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a tener que medir esto? 8,5. 8,5 centímetros. 8,5. ¿Y qué ángulo voy a tener que tener acá? De 35 grados. 35 grados. Esa es la verificación analítica. Si esto quedó así, significa que trabajé bien. ¿Qué puede ser que no me haya quedado bien? Dos cosas. Una, que haya usado mal la escala, que haya usado las proporciones mal, y otra, que haya hecho algún cálculo mal y esto no sea real. ¿Sí? Entonces este valor está mal. Entonces, para eso también me sirve la verificación. ¿Sí? ¿Se entendió Sí, eso? o sea que básicamente tendría que tener IR, IL y C para poder hacerlo de forma gráfica. Exacto. Profe, Sí, la escala que vamos a usar es 1 centímetro igual a 1 amper. la adoptan ustedes. Si quieren pueden poner, no sé, 1 amper son, no sé,
2 centímetros para no hacer tan grande tan chico el coso, el coso, el gráfico, o 0,5, ¿sí? Adáptenla mientras más cómodo le quede a ustedes. Si le ponen 0,5 centímetros 1 amper, cuando hagan 2 amperes, ¿cuánto van a dibujar? 1 centímetro. 1 centímetro, es decir, el gráfico va a ser más chiquito, no les va a ocupar tanta hoja por ahí. Claro, mientras esté señalado en la gráfica no pasa nada. Exacto. Claro, ustedes pónganme una referencia acá, ¿sí? Claro, porque si nosotros dibujamos, usted no sabe después cómo. Claro, exacto. Además, por ahí, yo acá porque usé valores así, ¿no? Pero capaz que hay un circuito que les da corrientes, no sé, de 15 amperes, 25 amperes, y ahí por ahí les conviene usar, no sé, 1 centímetro 5 amperes. Y en eso hacen la proporción de todos. ¿Sí? La escala manéjenla ustedes como más les convenga. Profe, ¿qué pasaría con la frecuencia? ¿Qué pasaría con la frecuencia? ¿Quién preguntó? Barrera. Barrera. ¿Qué pasaría dónde? O sea, porque nos ponen frecuencias en hertz. La No frecuencia, sabría. cuando ustedes hicieron el segundo trabajito que eran las reactancias, habían puesto, o habían respondido a la mayoría, que la reactancia depende en gran parte del tipo de frecuencia que se esté utilizando. Entonces, mientras más frecuencia tengo, mayor va a ser la reactancia del circuito. Entonces, ¿para qué tengo la reactancia? Para poder sacar estos valores, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. La frecuencia la uso solamente para esas dos fórmulas. ¿Sí? No es lo mismo tener, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener, si la L, supongamos, vale 0,2 henrios, la reactancia inductiva para esta bobina no va a ser la misma conectada a 50 Hz que a 60 Hz. Voy a tener más reactancia si la conecto a 60 Hz. ¿Sí? La frecuencia define mi reactancia. Está bien. Sí, ya entendí. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien, Sí, sí. borro. Sí, Sí, sí. Lo único que espero es que al fijar mi pantalla salga grande en la grabación. Pero bueno, les queda la explicación en la memoria. Si no, vayan tomando apunte también, pueden tomar apunte. Es como estar en la escuela esto. Bien. Supongamos que tenemos el siguiente circuito. Yo acá ya lo resumí para no tener que sacar las reactancias de cada uno, ya las calculé. Las calculé, son valores que adopté yo. Mi reactancia inductiva vale 20, 90 grados ohms, y mi reactancia capacitiva vale 35 menos 90 grados ohms. ¿Qué diferencia tiene este circuito con el que vimos recién? no tiene resistencia. Bien, no tiene resistencia, ¿sí? Es decir, tiene solamente reactancias inductivas y capacitivas. Es decir, los valores resistivos que voy a estar manejando son valores imaginarios, no tengo un valor real. ¿Cómo empezarían resolviendo este circuito ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Yo quiero saber la impedancia de este circuito, por ejemplo. Sacando Z. la inductancia y la capacitancia. Bien, ya lo tengo eso acá. Ah, Perdón, la inductancia y la capacitancia no las necesito en este caso porque ya tengo las reactancias. Sacando las corrientes. Bien. Yo tengo I total, llega al nodo, ¿qué pasa en ese nodo? Se divide. Se divide la corriente, profe. Bien, en IL y en IC. ¿Sí? Bien. Entonces, planteo, digo, IL es tensión sobre XL, ¿no? Si hago esta cuenta, me da 80 dividido 20, son 4. ¿Sí? ¿Qué ángulo va a tener esta corriente? Teníamos 90 0, grados. Menos 0, 90. Menos 90. bien, Menos 90. menos 90 grados amper. Esto vale IL, ¿sí? E IC
tensión dividido XC, es decir, 80 dividido 35, 80 0 grados volt dividido 35 menos 90 grados ohms. Esa división me da 2,29. ¿Y qué ángulo voy a tener? Más 90. 90 grados. 90. ¿Cómo? 90 grados. Positivo. 90 grados positivo. No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá voy a tener 0 grados y XC ¿cuánto tiene? Menos 90. Porque es 0 menos, entre paréntesis, menos 90. Menos por Bien. menos es más. Vas a ser positivo. Como el de abajo es un ángulo negativo y se está restando, voy a tener menos por menos. ¿Sí? Entonces me va a quedar un ángulo de 90 grados positivo. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense una cosa acá. ¿Tengo otra corriente para sacar? No. Y total. Bien, saco y total. No tengo otra corriente por otra rama. Son las únicas dos ramas que tengo. Entonces, Exacto. según esto, I total es igual a ¿qué? A Ahí E eres sobre La Z. sumatoria de la, Bueno. a la Ahí suma de L. L y C. Más IC. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente. Si yo hago el eje, ¿sí? ¿Cómo dibujarían a IL? Hacia abajo. Negativamente Para hacia abajo. abajo. Es decir, 4 Sobre amperes así. los imaginarios para abajo. Esto es IL. ¿No? ¿Y cómo dibujan Sí. a IC? Lo contrario, en positivo hacia arriba. Hacia Claro, arriba. para arriba. Es decir, Sobre el lado de los imaginarios para arriba. ahí. ¿No? Ajá. Esto es IC. ¿Tengo algo más para dibujar? La línea horizontal. ¿Tengo algo en No, la porque línea no hay horizontal? resistencia. No, porque no hay nada No. real. No hay resistencia, no hay nada real. Bien, entonces, ¿qué hago? Tenemos Yo los puedo sumar. imaginarios nomás. Exacto. Ya. Entonces, ¿qué hago acá? IC, lo traslado acá, ¿sí? Fíjense, lo traslado acá y esta distancia la sumo acá, ¿sí? Acá, IC. Ahí sumé IC. ¿Tengo algo más para sumar? Dijimos que no. Entonces, ¿dónde empezó la suma? Acá. ¿No? Sí, ¿Y dónde terminó? ni sé. Acá. Entonces, ¿cuál va a ser mi valor de corriente? Y total. Así como lo ven. Esto va a ser I total. La ¿Y si yo- diferencia entre los dos. Bien, en este caso, no. ¿Se cortó? No, profe. No, no. profe, no. Ah, se me salió a mí de pantalla. Me parece que Se se le, fue. le cortó el internet. profe. ¿Se le cortó? Sí, porque Se le cortó. Los escucho yo, ¿eh? ¿Ustedes me ven a mí? sí, No, sí, ahí tiene, sí. tiene las barritas de su internet en rojo. Capaz que por eso. Ah, me dice que el ancho de banda es bajo, sí. Ahora sí pero, lo veo. pero mientras ustedes me vean, Se ve bien, Sí, se ve bien. Sí, sí. Ahí Bien. se pixela Entonces, todo. ¿qué pasa acá? Lo que hacemos es una diferencia, ¿sí? Y no hace falta aplicar ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos dos valores que son imaginarios. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Que I total, en este caso va a ser 4 amperes, ¿sí? Estamos hablando de una suma vectorial, ¿eh? 4 amperes Menos 90 negativos grados. Bueno. más 2,29 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una sumatoria, pero con un valor que es negativo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sale esto hacia acá? Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es esto, miren. Lo borro, ¿eh? Profe, una pregunta. Entonces, ¿el triángulo se hace nomás cuando están resistencia, bobina y capacitor?
Acá estamos, no, a ver, el triángulo sale de la sumatoria de los tres, o de la resistencia de la corriente en la resistencia con la corriente en el capacitor, o la corriente en la resistencia con la corriente en la bobina. Ah, listo. ¿Sí? Si es Pero bobina cuando- y capacitor, no. Y no va a salir un triángulo de esa sumatoria, sino va a ser una suma lineal. Tiene ¿Sí? razón, sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es esa suma lineal? Sobre el eje de los imaginarios y no sobre el eje de los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad acá lo que estaríamos diciendo es que esto, ¿cuánto es? Si lo pasamos a binómica. 0 de parte real menos j de parte imaginaria. ¿Sí? Y esto, 0 de parte real más j 2,29 de parte imaginaria. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Sumando imaginarios con imaginarios. ¿Los reales cuánto valen? 0. 0. ¿Sí? Entonces esto, lo que voy a hacer es menos 4 más 2, ¿sí? Lo pongo acá. 1,71. Bien. Entonces, menos 4 más 2,29. Me da como resultado 1,71 Menos. amperes. Bien. Negativo es. Negativo. Ahora, yo lo voy a expresar de forma polar. Si me da negativo, ¿qué significa el ángulo? El ángulo es negativo. ¿Cuánto sería entonces? Sería Menos 90. 90. Menos 90. Menos 90 grados. Y esto sería la corriente. ¿Sí? Si yo quiero ponerlo de forma negativa a este valor, lo tengo que poner en binómica. Entonces digo que es I total 0 menos Menos. J J. 1,71. Y todo esto es amperes. ¿Sí? Sí. ¿Se va entendiendo esto? Sí, sí. Sí, Sí, sí. 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 Sí, profe. Fíjense el gráfico, lo puedo usar como comprobación. ¿Cómo me dio la corriente? De acá hasta Hacia acá, abajo. a menos 90 grados. Y un valor, si lo hago en escala de esto, de 1,71 amperes. ¿Sí? Sí. ¿Qué me faltaría sacar de este circuito? La impedancia, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cuánto vale la Profe. impedancia por acá? Sí, Está la clase, queda un minuto. bien, terminamos con la impedancia y terminamos. Dale a la digo yo. La impedancia, ¿qué es? Tensión sobre corriente total. ¿Sí? Y esta impedancia me da como valor 46,7 ohms. Se me quedó corto el pizarrón. Y pregunta, ¿qué ángulo va a tener? ¿Positivo? Creo. 90. 90 grados 90 grados. positivos. 90 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá teníamos 0 grados y acá ¿cuánto 0 teníamos? grados y el otro menos 90 por negativo, o sea, menos 90. Menos 90 grados, ¿sí? Acá, este. ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda? No, profe. Profe, la una consulta. Perfecto. Cuando tenemos esa así sin la resistencia, ¿hacemos solo la de la primera ley para sacar la corriente total? ¿La sumamos? ¿No hacemos la de